Sí, yo me llamo Fulgencio Urieta. Hola Fulgencio, bienvenido. Gracias, profe. Yo soy de Pacaraí. Ah, ya. ¿Te trasladaste de Cacupé o cómo es? Sí, me trasladé acá a Copé. Allá tienen especialidad también, ¿o no? Sí, tienen profe. Estaban con... ¿Cómo se llama? Ina? Es de jurídica. Forense. Forense, ¿verdad? Y ahora se mudó a educacional. Ah, ya, entiendo. Sí. Ah, bien. ¿Vos tenés algunos protocolos que tienen tus compañeros? Y me estoy poniendo al día. Lo que logré conseguir ya fue mis... ¿Cómo se llama? Esos cuadritos. ¿Protocolos? Para mí que el test lo... Ah, ya, O sea, entiendo. perdón, profe, estoy un poco perdido y nada. Mira, Además, profe, ya me contaste debería ser las láminas. láminas, las láminas. Y así, profe, pero me voy a poner al día. Ahora nomás me está forzando un poco porque estoy con las parciales y después con los otros Sí, pero trabajos también. de a poco te Sí, vas a ir profe, poniendo al día. sí, al toque. Excelente. Muy bien. A ver, a las chicas, ¿tienen algún protocolo libre hoy? Ania, Ángela, Ana. Profe, de lo que nos habías enviado, ¿verdad? Sí, Voy a mirar un ratito. listo. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Ana. ¿Cómo Vamos estás? a trabajar con algún protocolo. O sea, yo recién no me entré, no sé si ya dijiste algo antes. No, a mí me habían dicho que usted eso quería saber. No, no sé. Bueno, eso nomás, profe. No hay problema. Profe, según veo lo que nos habías enviado, ya hicimos todo. Los 6, Pero en el protocolo yo veo 3 nada más. Después los otros están todos ¿cuáles? vacíos. El de 24 años, escolaridad quinto grado, Sí, derivado por un médico psiquiatra. sí, Después, 16 años, primero de la media, pero eso está completo ya, profe. sí, ese está completo. Derivada por jueza para rehabilitación a víctimas. Sí, Después tenemos 36 años universitario, acusado de agredir física y listo. emocionalmente a su pareja. Ese fue el último que hicimos. Ese fue el último. Sí, Eso es lo que tienen. sí. Después está, hay varios protocolos, pero están todos en blanco. Bueno,
¿Y ustedes tienen impreso eso? ¿Tienen en forma así, guardado en forma en la computadora? Yo No, tengo profe. en la computadora. No sé cómo tienen los profesores. ¿Tienen en la computadora sin imprimir? Sí, profe, yo tengo así también, como tiene Ángela, en la computadora con las observaciones que solemos dar en clase. No tienen así. No, no tenemos, o sea, al menos yo no. Yo no tengo Bueno, tampoco. Yo sí tengo uno impreso así vacío. vacío. Bueno, ¿hay algo que ustedes quieran saber de la teoría de Rorschach? ¿No? ¿Algo que ustedes quieran saber de la teoría? Hola, Aida. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si es sobre la teoría. Decime. Cuando las personas van respondiendo cosas que son muy, son básicas, o sea, si una lámina es mariposa, es lo más común. Y cuando va respondiendo así cosas comunes, no sé si decirle comunes, ¿verdad? De las ¿Sí? láminas, ¿eso indica algo o cómo? Cuando te dice respuestas comunes, eso en Rorschach se llaman Sí. respuestas vulgares. Contrario, o sea, su opositor serían las originales. Bueno, están las vulgares, que son las que siempre se dicen, y están las originales. Las originales son respuestas que a lo mejor te van a dar gente con mucha imaginación. Te van a dar a lo mejor artistas, arquitectos, así gente que tenga una imaginación vívida. Originalidad. Después tener respuestas concretas y respuestas abstractas. Las respuestas concretas pueden ser, por ejemplo, como decirte un murciélago. Eso es concreto. Puede ser, por ejemplo, algo más concreto como en los colores. Cuando en los colores te dice verde, azul, rosado, entonces no está precisamente diciéndote qué es, sino solamente está nombrando los colores. Tienes muchas respuestas así, como muy pobres, como en este caso, por ejemplo, sería respuesta concreta, una respuesta muy común, o sea, solamente nominación color, como les dije, en azul, verde, no le está diciendo nada, solamente nombra los colores. O cuando ves solamente partes de las cosas, por ejemplo, la cabeza de un señor, las manos de una señora, la pierna de una mariposa, cosas como esas. Probablemente estamos hablando con una persona o estamos describiendo a una persona con una inteligencia limítrofe. Ustedes recuerden, con déficit no puede
Profe, tu micrófono está apagado. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, profe. Bueno, perdonen. Les decía que la cantidad de respuestas que sean concretas o que solo sea parte de un todo, parte de un ser humano, parte de un animal, y cuando es muy concreta la respuesta, cuanto más concreta sea, probablemente estamos hablando de una persona con cierto déficit cognitivo. La persona oligofrénica se llama también oligofrénica, la que no tiene un nivel apropiado de inteligencia o de razonamiento, siempre va a tener un razonamiento concreto. Por eso es que ellos no pasan a ese pensamiento formal del que habla Piaget. Siempre estamos por debajo. Ellos se les dificulta abstraerse, se les dificulta mucho hacer ciertas, formular hipótesis y todas esas cosas. No tienen capacidad de abstracción. Eso tienen que saber. Por eso también, además de darnos este test, además de darnos la estructura del pensamiento, nos permite también tener cierta visión
del razonamiento de la persona. Nosotros no podemos cuantificar. Con esto no se puede cuantificar porque no es un test de inteligencia. Pero sí se puede tener un indicio de que necesitamos pasar un test para poder cuantificar y no quedarnos, por ejemplo, con una impresión así y poner en el informe. En ese caso, solamente se habla de indicios. En el informe siempre tienen que ser muy prudentes al escribir, porque si ponemos palabras muy extremistas, podemos hacer daño al que lee, porque la gente tiende a etiquetar mucho. Entonces nosotros simplemente podemos poner indicador de que se encuentra que el razonamiento no es acorde a la edad o una cosa como esa. No sé, algo más que me querían preguntar de esa parte. Bueno, lastimosamente entonces no tenemos ningún protocolo hoy para trabajar, porque este es el que yo quería trabajar con ustedes hoy, pero no pasé a limpio. Entonces, Aida me está preguntando si los materiales están en el libro. Y no, yo les tengo que pasar, Aida, ya están todos pasados a PDF. Porque por el mismo motivo de lo que les vengo diciendo, yo les voy a pasar ahora. Usar como base el libro del Padre Aguirre. Eso ya sabemos, eso no es ninguna novedad. A eso le vamos a ir agregando. El libro de Bohm es un libro muy completo, un librito chiquitito, muy completo, que les va a dar una visión más amplia de cómo aplicar el Rorschach. Después les voy a pasar, en total son 4 libros. Yo pasé todo, tipeé todo para que ustedes puedan tener, de manera a que puedan ir leyendo de ahí. De hecho que el Rorschach nunca van a aprenderse de memoria. Se pueden presentar fenómenos especiales. Siempre van a encontrar un protocolo diferente. Un protocolo que fue elaborado, por ejemplo, por una persona nunca va a ser igual al elaborado por otra persona o al respondido por otra persona, porque cada uno tiene su forma de percibir. Estas son láminas que se pretende que sean neutras, para que cada uno le vaya dando el sentido que le quiere dar a lo que está mirando. Y ahí es donde ustedes van a ver que cada persona va a ir apercibiendo. ¿Qué quiere decir la apercepción? La apercepción es lo que está por encima de la percepción. Está la percepción y está la apercepción. Cuando nosotros corregimos el Rorschach, tenemos una corrección cuantitativa y una corrección cualitativa. Esa corrección cuantitativa se obtiene a partir de los determinantes. ¿Qué serían los determinantes? Son todo lo que se va calificando al final de cada respuesta, y tenemos unas columnas en la parte derecha de la hoja. Si ustedes miran sus hojas, nosotros tenemos acá los datos filiatorios. Después tenemos la localización, la respuesta
y los determinantes. Las respuestas nosotros vamos a ir colocando así exactamente como nos dice la persona. No le vamos a agregar ni a sacar nada. Si tienen que escribir, perdón, así como dice la persona. Si, por ejemplo, esta persona no tiene concordancia, no importa. Si dice mal, no importa. Ustedes anotan así exactamente como dice. Tienen que agudizar la observación porque ustedes tienen que estar mirando el lenguaje no verbal. Desde el momento en que nosotros le pasamos la lámina, comienza nuestra observación para anotar. Entonces, antes de darle cada una de las láminas, nosotros ponemos el número. Número 1. Y generalmente la primera localización siempre va a ser como una A, pero sin el palito. Y eso se debe a que nosotros acá tenemos imaginariamente una A. Este número que está acá, el número 1 que ven acá, este es el vértice de nuestro triángulo. Hacia donde gire la persona este número 1, nosotros vamos a girar nuestra notación. Si mira en esta posición, va a ser como una V corta. Y así quiere decir que el ángulo está en esta parte. Siempre mirando para nosotros. ¿Para qué nos sirve a nosotros la notación? ¿Para qué nos sirve la localización? Porque esta persona en esta posición de la lámina pudo haber visto algo. Luego giró en esta posición y ahí nos dijo otra respuesta. Tal vez dio la vuelta de esta manera y en esta posición dio otra respuesta. O tal vez en esta. Nosotros vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros en el segundo momento, desde que le pasamos la lámina y hasta la última respuesta de la lámina 10, se llama primer momento. Desde el momento en que terminó de dar las respuestas del primer momento, empieza el segundo momento. ¿Qué hacemos en el segundo momento? Nosotros levantamos la lámina y le decimos, le pasamos a la persona en la posición que vio. En esta posición vos me dijiste o usted me dijo que vio tal cosa. ¿Dónde está lo que usted vio? Y en ese caso nos va a decir, acá está. O acá, o en esta parte chiquitita, o en toda la lámina. Cuando nos dice eso, nosotros vamos a marcar en localización al lado de la última posición, vamos a marcar si es global o si es solamente por una parte. Para saber a qué corresponde, nosotros hacemos una división imaginaria en 9 pedacitos. 3 horizontales y 3 verticales. Entonces nosotros decimos centro superior, centro medio y centro inferior. O lateral derecho superior
lateral derecho medio, lateral derecho inferior. O lateral izquierdo superior, lateral izquierdo medio o lateral izquierdo inferior. Entonces, cuando la persona, dividimos en 3 la lámina, imaginariamente, 3 horizontales y 3 verticales. Entonces, nosotros podemos saber si es superior, medio o inferior. Si es izquierdo, centro o derecho. ¿Para qué nos va a servir eso? Vamos a suponer que la persona nos dice, acá veo 2 manos levantadas. Cuando nosotros en el segundo momento le vamos a preguntar, ¿dónde ves las manos levantadas? Y nos dice, por ejemplo, acá y acá. Estas son 2 manos levantadas. Entonces yo en la localización voy a poner centro superior medio. Entonces está en el centro superior y en la parte del medio. Para eso me sirve. Cuando yo ya no le tenga a la persona enfrente y voy a empezar a hacer mi corrección, yo leo esa respuesta y dice 2 manos levantadas. Yo ya no le tengo a la persona. Yo tengo que, cuando yo le pregunté, vos me dijiste acá, 2 manos levantadas. ¿Dónde viste? Acá. ¿Son manos o te parecen que son manos? Y de acuerdo con eso vamos a poner si es o parece. Parece nomás. Entonces la visión no es muy clara. Pero si te dice si son manos, entonces nosotros nos aseguramos más. Y le preguntamos, ¿mano de qué? Y mano de ser humano, mano de persona o manito de criatura. En ese caso ya nos damos cuenta de que la visión es clara. Y además ya estamos viendo que es un detalle pequeño. Yo hago mis preguntas en el segundo momento pensando en los determinantes. Porque no es lo mismo poner un detalle grande, poner global o poner detalle pequeño. Entonces yo pongo ahí detalle pequeño en la superficie. ¿Y para qué me sirve saber si son manos o parecen manos? Para saber si la forma es positiva o es negativa. Si me dicen manos nada más, entonces no hay movimiento. Pero si me dicen manos saludando o haciendo chau, entonces yo le voy a poner movimiento. Y como me dice que son manos de ser humano, voy a poner movimiento humano. Color no va a haber porque en esta lámina no hay color. Entonces, yo no le voy a preguntar si fuera negro, ¿seguiría siendo una mano? Yo no le voy a preguntar, porque esa pregunta tiene el objetivo de aclararle al examinador si está primando el color o la forma. Como en esta lámina no hay color, yo no necesito hacer esa pregunta. Entonces la columna de color queda sin respuesta. Y en contenido, muchas veces vamos a tener respuestas especiales. En este caso,
manos no son respuestas especiales. Ustedes tienen la lista de respuestas especiales, así que no se vayan a preocupar por eso. Manos no son respuestas especiales porque no están significando algo en especial. Ahora, si por ejemplo en esta lámina les dice, acá, esto que yo estoy viendo acá, es un cangrejo y acá están las pinzas. Entonces sí vamos a poner como respuesta pinzas, porque pinzas es respuesta especial. Y después tiene mucho que ver con lo que va respondiendo durante la aplicación. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay preguntas hasta ahí? No. No, profe, está Excelente. bien. En esta lámina, generalmente dicen por esta parte roja, dicen sangre. Sangre es un color puro. La sangre no tiene forma. Entonces, yo no le voy a preguntar si esto fuera negro, ¿seguiría siendo sangre? Eso no le voy a preguntar. Directamente voy a dejar en blanco la columna de la forma. Y donde dice color, voy a poner una C mayúscula. Y con eso yo estoy significando color puro. Sin embargo, en esta parte de arriba suelen dar muchas respuestas. Vamos a suponer que nos dice, por esa parte de arriba, dice un gorro. Un gorro. El gorro sí tiene forma. Entonces yo le voy a preguntar, si fuera negro, ¿seguiría siendo un gorro? Y si me dice que sí, sigue siendo un gorro, yo voy a poner que no cambia. Cuando yo les mando el protocolo van a encontrar que dice no K. N-O-C-A, no K. Y eso está significando que no le está pareciendo un gorro por el color, sino por la forma. Por lo tanto, en la columna de la F, yo voy a poner forma positiva. Y en la columna de la C, no voy a poner más que una raya. Porque a veces nos queremos confundir y cuando el examinado nos dice esto rojo, nosotros creemos que se está refiriendo al color y queremos a veces poner en la columna del color, pero ahí no tiene nada que ver. La columna del color de la C es solamente para que nosotros aclaremos si esa forma o esa respuesta se está debiendo a la forma que tiene la mancha o se está debiendo al color que tiene la mancha. Cuando el color prima sobre la forma, entonces cambia. Y entonces en la columna de la C vamos a poner CF. Cambió porque cambió el color. Quiere decir que el color es lo que le está dando la impresión de que eso es, de que es la respuesta que les está diciendo. Sin embargo, cuando dice, por ejemplo, este es un gorro rojo, en ese caso, nosotros ya tenemos el objeto y el color. Cuando nos dice el sustantivo y el adjetivo juntos, entonces
nosotros en la columna de color o de C vamos a poner FC, porque nos dijo la forma y el color. Un gorro, le parece que es un gorro por la forma y es un gorro rojo. Entonces nos dio la forma y el color. Ya no le preguntamos tampoco si fuera negro. Ya no se le pregunta. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las láminas de color. Esta es la lámina número 9. Entonces, si nos dice, por ejemplo, acá, cuerno de ciervo. Cuerno de ciervo. Yo le tendría que preguntar, si esto fuera negro, ¿seguiría siendo cuerno de ciervo? Si me dice que sí, yo voy a poner no K. Si me dice que cambia, entonces voy a poner CA. Si no cambió, voy a hacer la anotación en la columna de la F y la columna de la C queda libre. Pero cuando me diga si cambia, van a ser ramas de un árbol seco, entonces yo voy a tomar voy a dejar con una rayita la columna de la F y voy a anotar en CF, en la columna de la C. Cuantitativamente me va a servir esa respuesta para poder poner en los números, para hacer cuantitativamente. ¿Por qué es importante la columna de la C? La columna de la C y la columna de la M son muy importantes porque nos van a dar el cociente entre ambos, nos va a dar, no es el cociente, es la diferencia restando, nos va a dar el tipo vivencial. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta para nuestra conclusión o nuestro informe. Si supera la cantidad de color a la cantidad de movimiento, entonces vamos a hablar de una persona extrovertida. Si hablamos de una diferencia a favor del movimiento y tienen menos cantidad en color, vamos a tener una persona introvertida. Y si estamos hablando de una diferencia mínima entre color y movimiento, estamos hablando de una persona ambigual. Eso quiere decir que puede fluctuar entre introvertido y extrovertido. Esa parte en que nos dice son ramas de un árbol seco, nosotros vamos a tener en cuenta para el análisis cualitativo. Y tenemos que ver muy bien esa respuesta en qué lámina se da. Un árbol seco está hablando de un objeto sin vida. Y si nos está diciendo en la lámina número 9, probablemente estamos ante una persona que tiene dificultad con la figura materna, porque esta es la segunda lámina materna. ¿Cuál era la primera lámina materna, profe? La 7. Gracias. De nada. La séptima es la primera lámina materna y esta es la segunda. Ahora, si me dice, por ejemplo, yo acá veo unas rosas rosadas. Yo no le voy a preguntar si esto fuera negro, ¿seguirían siendo rosas rosadas?
o flores rosadas. No le voy a preguntar. Simplemente voy a poner una raya en la columna de forma. Yo voy acá, voy a poner una raya y en la columna de color de la C yo voy a poner FC. ¿Y por qué voy a poner FC? Porque me está diciendo el objeto con el color. O sea, me está diciendo la forma y el color. Entonces es muy importante tener en cuenta esas cosas. En esta parte, si me dice, este es un árbol o este es un pastizal, por ejemplo, yo voy a poner, si es pastizal, yo voy a poner color puro, porque el pastizal es verde, el pasto es verde, el mar, el cielo, el fuego, la sangre son colores puros. No necesito preguntarle si esto fuera negro, seguiría siendo tal cosa. Ahora, si me dice, por ejemplo, este es un muñeco, entonces sí, yo le puedo preguntar, porque no, muñeco no es color puro. Entonces yo le puedo preguntar, le puedo decir, si esto fuera negro, ¿seguiría siendo un muñeco? Y me puede decir que sí o que no. Si me dice que sí, entonces yo voy a completar la columna de la F. Pero si me dice no, cambia, va a ser, qué sé yo, cualquier otra cosa, entonces yo dejo con una rayita la columna de la F y voy a completar en la columna de la C. ¿Es claro hasta ahí? Profe, Sí. si dice, por ejemplo, es un muñeco vestido de traje verde, si dice eso, ahí es donde no le vamos a preguntar porque ya le dio color y forma. Claro, porque ya te dijo que tiene el traje verde. Y, profe, cuando usted menciona lo de que las láminas están asociadas son láminas maternas y láminas paternas, esa parte, yo no sé si ya llegamos a esa parte o es más adelante o ya mencionó qué significa eso, a qué se refiere cuando... No, todavía no llegué. Ahora voy a ir a las láminas. Estoy Ah, en los bueno, colores. Estoy en perdón, los perdón, colores. perdón, Sí, gracias. no, no hay problema. No hay problema. ¿Alguien tiene dudas sobre los colores y las notaciones? Lo que sí me gustaría, yo anoté, pero no encuentro mi anotación, profe, porque era un día que Sí, estaba sin computadora y anoté en un papel. Usted había sí. mencionado los colores puros, eran el cielo, el mar, el pasto, La sangre, el fuego. El la sangre, fuego, ahí está, el fuego, eso era. Gracias, profe. no es nada. Fuego, llamas, cuando les dice, entonces es color puro. Y no tiene forma, Sí, sí, porque eso no tiene forma. ok, clarísimo, gracias. Listo, de nada. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? Bueno, Estamos bien, profe. ¿se entiende? Demasiado bien y da demasiado gusto. Sí. Bueno, este es un poco larguito nomás, pero les va a dar muchos datos. Esta es la lámina número 1. Esta es la lámina número 1. También es la lámina del ambiente y es la primera lámina paterna. Cualquier perturbación en esta lámina está indicando que puede tener problemas con la figura paterna o que puede tener problemas con el ambiente. Esta es la primera lámina. Cualquier choque, cualquier perturbación que se dé en esta lámina puede ser también que nos esté indicando
simplemente una adaptación situación de test. Porque para ustedes ya no es nada ahora, porque ya le conocen. Pero una persona que no conoce, le es raro esto. Porque no son formas claras. No es como el TAT. El TAT son dibujos claros. Estos no. Entonces a las personas se les hace difícil. Y por ese motivo nosotros cuando les decimos, te voy a mostrar unas láminas, tenemos que aclararles que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Que todo lo que a esa persona le parezca está bien. Y no le interrumpimos, no le sacamos el tiempo. Eso ya sabe. Esta es la segunda lámina. Y es la primera lámina que incluye un tercer color que no sea blanco y negro. Por eso esta es la lámina de la agresividad. Cualquier perturbación en esta lámina va a estar indicándonos algún tipo de agresividad. Esta lámina también se da mucho para este centro, para el detalle blanco. Y ya dijimos que el detalle blanco significa agresividad. Aunque tengamos una sola respuesta, ya es un indicador de agresividad. Y en este, por ejemplo, es muy importante que ustedes vayan cotejando. Tenemos, por ejemplo, un choque a la lámina 2, un choque al rojo. Tenemos un detalle blanco. Y a lo largo de nuestro protocolo estamos teniendo perseveración, que son repeticiones de la misma respuesta. A lo mejor estamos frente a alguien que tenga algún tipo de irritación cerebral y algunos pueden tener epilepsia. ¿Por qué? Porque las personas con una irritación cerebral o con epilepsia generalmente presentan una conducta agresiva. Cuando está como fallando sus ondas cerebrales. Entonces, esto nos puede llevar a sospechar de algo de eso. Esta es la lámina número 3. Un choque en esta lámina inicialmente también es un choque al rojo. Pero esta es la única lámina que invita al movimiento. Si nosotros en esta lámina no obtenemos ninguna respuesta de movimiento, por ejemplo, dos señoras alzando algo, o dos señores estirándose de algo, o dos personas, no sé, haciendo algo, eso sería una respuesta de movimiento. Si yo no tengo ni una respuesta que me indique movimiento, entonces yo tengo que poner que en la lámina número 3 tengo un choque kinestésico. O sea, que no hay movimiento. Y eso nos está indicando una paralización. La lámina número 1, como nosotros dijimos, es la lámina del ambiente. Vamos a suponer que esta persona chocó en esta lámina y vuelve a chocar kinestésicamente en esta lámina. Probablemente es una persona que está tan choqueada, no sabe cómo va a enfrentar este momento y está paralizada. No sabe
qué camino va a tomar. Pero también cuando da la primera respuesta a esta lámina, puede haber un choque al rojo. Entonces, en esta lámina se pueden dar dos choques. Al rojo, si es inicial, o kinestésico, si no hubo ni un movimiento ni una respuesta de movimiento en esta lámina. Profe, Sí, ¿qué significa el choque kinestésico? O sea, yo entiendo lo que es kinestésico, ¿verdad? Pero ¿ante qué tipo de persona nosotros estamos al decir que no ve movimientos en esa lámina 3? O sea, ¿qué nos indica o qué nos revela a nosotros o hacia dónde podemos apuntar sobre una persona que donde tendría que ver movimiento no está viendo? Y usted dice que es un choque kinestésico. porque no está pudiendo manejar la situación, está paralizada, no hay movimiento, Ya, no gracias. sabe qué hacer, no sabe cómo afrontar. Y cuando dice usted que no sabe qué hacer, no sabe cómo afrontar, puede ser ante cualquier situación de la vida o ante una específica por la cual está pasando ahora. No puedo decirte porque tengo que ver en el contexto. Ah, ya entiendo. Y este tipo de test, profe, así hablando un poco generalizado, ¿verdad? Eh, Sí. puede hacer cualquier persona, no necesariamente una que está siendo investigada por alguna situación de violación o de maltrato o cosas así. No, el test de Rogers se aplica en todos lados. A A quien sea, la cualquier persona que persona. quiera. Sí, Ya. Gracias, profe. de nada. Solamente hay que tener en cuenta que nosotros con este test podemos hacer daño si no estamos eligiendo el momento. Porque si una persona está vulnerable, está pasando, por ejemplo, por un momento poco favorable en el sentido de está presentando ciertos síntomas que nos hacen sospechar que nosotros no debemos pasar el Rorschach, porque le va a despertar cosas de lo más profundo y por ahí puede psicotizar o puede entrar en una depresión más profunda. Entonces hay que atender en qué momento del proceso le vamos a pasar. Es importante que ustedes conozcan que cada test tiene su momento. No es que yo voy a hacer cualquier cosa en cualquier momento. Los test tienen sus limitaciones. Volviendo a la lámina número 3. Esta lámina número 3 tiene el significado de la identificación sexual. Ustedes fíjense que esta parte de arriba tiene una saliente. Y esa saliente se puede interpretar como los senos. Pero también estos de acá se puede interpretar como el pene. Por eso la gente, si te dicen dos personas alzando algo, es importante que se aclare si son varones o mujeres, o si es un varón y una mujer. Porque nosotros necesitamos entender cómo está viendo esa persona. ¿De dónde está sacando lo que está diciendo? De nuestro examinado. Porque hay personas que por allí todavía no tienen su sexualidad bien definida. Hay personas que ya son adultas, pero su sexualidad es inmadura.
Y eso vamos a cotejar después con la lámina número 6, que es la sexual. Entonces, en esta lámina podemos analizar. ¿Sí, Aida? Sí. Te leo, Aida. Bueno, entonces en esta lámina nosotros, no, en esta lámina, Aida, es lo que no es la sexualidad, es la identidad sexual. Yo me estoy identificando como nena o como nene, como mujer o como varón. Si yo no me estoy pudiendo identificar aún, entonces es como si fuera que yo estoy todavía confundiendo. No entiendo muy bien si son varones o mujeres, porque mi sexualidad todavía es inmadura. Y eso no crean ustedes que es solamente en la adolescencia, cuando nosotros todavía no estamos bien definidos. Esto se puede dar en la edad adulta también. Hay personas que tienen perturbaciones sexuales, entonces recurren a otro tipo de satisfacción sexual. No es otra persona, sino que acuden, por ejemplo, ustedes van a encontrar la necrofilia, que son personas que se excitan con cadáveres. El animalismo, cuando ellos encuentran satisfacción cuando encuentran satisfacción en animales. Está la gerontofilia, que son personas que encuentran solamente excitación con personas mayores. Está también el pederasta, que solamente, o pedofilia, que solamente se excita con criaturas. A todo esto se les llama parafilia o perversiones sexuales. Entonces no hay una madurez sexual. Su objeto sexual no es otra persona, sino son otros objetos. Así como los fetichistas, los voyeuristas, los exhibicionistas, todas esas son perturbaciones de la sexualidad. Profe, Sí, en esta lámina, yo no entendí bien esa parte. Dijo usted que la persona que está haciendo el test sí, tiene que dar una indicación de que si está viendo hombre o mujer o no. no. Si la persona te dice, vamos a suponer la persona te dice 2 personas alzando una olla. Vos anotás eso y en el segundo momento vos le decís, en esta lámina me dijiste que ves 2 personas que están alzando una olla. Sí. ¿Dónde están las personas? Acá está una y acá está la otra. Y acá está la olla. Estas personas, ¿de qué sexo son? Es la pregunta. Y ahí es donde te dice, son 2 mujeres, son 2 varones, una mujer y un varón. O si no te dice y te dice no sé de qué sexo son, estamos hablando de una falta de identidad sexual. Y si dice animal, No, y a veces no te nombra luego. Raras veces te va a decir animal. O si no, no te va a nombrar luego a personas. Te va a decir, acá veo una araña o un cangrejo. Acá veo un palo y otro palo. Generalmente te dicen eso. Y te hablan del moño y te hablan, y muchas veces esto que ustedes ven acá, esto rojo, les causa lo que se llama estupor.
Y entonces te dicen, esto que está acá, yo no sé lo que es, pero algo ha de ser. Ese es un estupor. Quiere decir que le llama la atención, está viendo esto, pero no sabe definir lo que es. Por eso dice, esto que está aquí, algo tiene que ser, pero no sé qué es. Ese es un estupor. Y un estupor también es una perturbación. Y después vamos a ver que hay estupor al rojo, al blanco. Entonces, eso tiene su significado. Pasamos a la lámina 4. Esta es la segunda lámina paterna. La primera lámina paterna era esta, la número 1. ¿Qué pasa si en esta primera lámina chocó, pero no chocó en esta? Y no tiene respuestas que nos puedan hacer pensar en un problema con la figura paterna. Entonces, probablemente no es un choque a la figura paterna la que se dio en esta, sino que es un choque al inicio o al ambiente. Le pudo haber choqueado la lámina por su misma naturaleza, o vamos a corroborar después con la lámina número 5, que es la lámina de la realidad. Si chocó en la primera lámina y chocó en la segunda lámina, entonces probablemente se deba a algún problema con la figura paterna. Profe, Sí, perdón, cuando usted habla de los choques pueden ser no necesariamente al mismo. O sea, supongamos que en el primero le dio como que un susto y en esta otra, que también es la de paterna, le da también un susto. O sea, no importa no, qué tipo de choque sea, siempre el choque que sea es lo mismo. es lo mismo. Gracias. El choque no importa. Uno, por ejemplo, puede reírse, el otro puede asustarse, o en otras veces dan muchas vueltas y no saben la respuesta. Cuando esas vueltas se dan varias veces, en la primera respuesta de la lámina es un choque. Cuando se da en la segunda respuesta o en las siguientes, ya no es choque. Solo en la primera respuesta. Por ejemplo, mira esto y dice, Dios mío, qué feo, ese es un monstruo. Cualitativamente es muy significativo que nos diga monstruo en esta lámina, porque es la lámina paterna. O que nos digan, por ejemplo, es un ogro y me va a pisar. Porque eso después nosotros analizamos cualitativamente. Probablemente está asociado a la figura paterna que tiene ella o él. Por eso es importante. Entonces dice, este es un monstruo, este es un ogro. Mira los pies que tiene. Tiene cola. Algunos te dicen que tiene cola. Entonces, le está sumando como características hostiles a la figura paterna. Tampoco en este hay color. Después viene la lámina número 5, que es una de las más oscuras del Rorschach. Esta es una lámina negra. Fíjense la diferencia de color. Entonces las otras son grises y esta es negra. Cuando acá me dice, esta es una mariposa, una ura, un bopí. Algunos te dicen, es Batman, te dicen. Entonces ahí vos le preguntas por qué es Batman. Y te dice que es Batman por el murciélago. Batman va a ser una respuesta autorreferencial.
pero en realidad tu respuesta ahí es murciélago. No le está viendo a Batman el personaje. Esta es la lámina de la realidad. Si chocó en la lámina número 1, después tuvo un choque kinestésico en la lámina número 3 y luego choca en esta lámina, probablemente la angustia está centrada en el momento actual que está pasando esta persona. Porque las 3 láminas están relacionadas con la afrontación del momento presente, de mi realidad o del ambiente. Entonces, algo está pasando que me está angustiando. Voy a explorar más probablemente en mi momento presente. Acá ustedes ven esto y esto. A veces, sí, la lámina número 1 es la lámina del ambiente. La número 3 es la lámina que invita al movimiento. Si en la lámina 1, en la lámina 3 y en la lámina 5 tengo algún tipo de perturbación, ya sea que tarda, que dio muchas vueltas y no me está dando la respuesta, que se ríe, que pone una cara asustada, que frunce acá el cejo, el entrecejo, una perturbación. Vamos a suponer que acá en esta lámina, la quinta lámina, es la lámina de la realidad. Y esta parte generalmente les invita a hablar de un cocodrilo. Y muchas veces dicen de un cocodrilo con la boca abierta. Cuando nos dice boca abierta en cualquiera de las láminas, nosotros tenemos que subrayar o ponerle un círculo, pero tenemos que resaltar esa frasecita de boca abierta. ¿Por qué? Porque boca abierta significa problemas con la mamá. Cuando dice boca abierta, es problema con la figura materna. A veces te dicen, por ejemplo, este es una mariposa o un murciélago que está a punto de volar, dice. Y en esta posición de la misma lámina te dice, y esta es la misma mariposa, pero está volando. Acá donde dice a punto de volar, no hay movimiento. Acá donde te dice está volando, sí hay movimiento. Entonces tienen que atender en qué posición le dieron. Esta es como una A sin el palito y esta es como una B corta. En esta posición ve a la mariposa volando, pero ya no ve la boca abierta, porque ya no es, no les invita a interpretar como boca abierta. Sin embargo, esa misma persona les puede decir, es una mariposa volando con el pico abierto, y es la misma cosa. O sea, persiste su percepción de que hay problemas con la figura materna. Esta es la lámina número 6. La lámina número 6 es la lámina sexual. Vamos a suponer que nos diga, este es un mar en una noche tormentosa y es un barco
que está atravesando la tormenta. Y estamos hablando de la lámina sexual. Ahí es muy llamativo porque es una respuesta CLOV y es una respuesta, la respuesta CLOV siempre es indicador de angustia y se da en la lámina 6, que es la sexual. Entonces probablemente vamos a explorar qué es lo que está pasando en esa área. También es la lámina que esta parte indica o invita a hablar del aparato genital femenino y la parte de arriba del aparato genital masculino. Muchas veces los examinados son un poco vergonzosos y entonces no te quiere decir lo que realmente ve. Pero ustedes se dan cuenta por la cara, por los gestos de lo que está pensando. Entonces le animamos y le decimos, decime lo que pensás, lo que vos pensás está bien. Y ahí te dicen, este es el pene y esta es la vagina. Porque justamente a ese fin se elaboró esta lámina de esta manera. Profe, Entonces, sí. eso de decirle, decir lo que pensás, le decimos, o sea, sería, me confundo un poco nomás, porque usted dijo que cuando le damos las láminas, nosotros ya no le tenemos que volver a hablar al paciente, pero cuando Bueno, notamos que no quiere decirnos algo, ahí sí le podemos decir, ¿podés decirnos lo que ves? Eso es lo que dijo recién. claro, porque yo dije que ustedes ven en la cara de su examinado, ellos tienen una cara pícara. Ya, A veces te dice luego, no te puedo decir porque es una grosería. Algunos te dicen así, ¿entendés? Entonces vos le decís, no, decime lo que pensás. Ustedes lo que no pueden hacer es usar el tiempo del primer momento para aclarar dudas de ustedes. Pero ustedes sí le pueden animar a la persona a que diga, porque ustedes se dan cuenta por la cara, por lo que les está mostrando, que está pensando en algo que cree que es vergonzoso. Ahí ya, nosotros le podemos decir. entiendo. Y una duda más con respecto a la lámina en general. Sí, Supongamos que tenemos un paciente que nos dice lo que ve en una sola posición, desde el 1 hasta el 10, no da vueltas. ¿Puedo yo interpretar que no comprendió que puede dar vuelta o yo le tengo que avisar al inicio de esa parte? Lo que no tengo claro, si antes de bueno, pasarle la lámina le tengo que decir que dé vuelta si quiere o eso no se hace. eso está a criterio de cada uno. Hay algunos que dicen que vos no tenés que decirle y hay otros que dicen que le podés decir. Y En mi experiencia, aunque le digas, si no quiere no va a dar la vuelta. Y aunque no le digas, si quiere va a dar la vuelta. Y si da desde el 1 al 10 su impresión ante el dibujo solamente del mismo lado, todas, no da vuelta, no gira nada, eso no importa, o sea, no, ya, No le gracias. podés obligar a que dé vuelta. Yo me refiero a si es que eso nos dice algo de la Claro, persona, claro, te está diciendo que es rígido, o que ya, está desinteresado o que no quiere hacer. ya, gracias, profe. Esta es entonces la lámina sexual. Cualquier perturbación en esta lámina llama la atención sobre la sexualidad de la persona. Si nosotros tenemos una perturbación en esta lámina y nosotros tenemos una falta de identidad sexual acá, tenemos que, en el momento apropiado, tenemos que abordar el tema. Tenemos que abordar el tema. Si nosotros no sabemos, no queremos tratar estos problemas sexuales, podemos derivar, pero nosotros no nos podemos callar que hay una perturbación en esta lámina.
Y eso se aclara, que hay indicadores de, nosotros no vamos a poner que esta persona tiene problemas sexuales. Eso no se va a poner así tal cual en el informe. Simplemente vamos a poner que tenemos indicadores de algún tipo de perturbación o lo que sea. Pero nunca se pone como algo determinante, como algo así fijo, rígido. Esta es la séptima lámina y es la primera lámina materna. Si acá, por ejemplo, te dice algo feo, no sé, por ejemplo, les dice por el espacio en blanco, o interpreta como brujas, como hechiceras, como alguien que hace daño. Entonces, probablemente vamos a explorar en el área materna. Si nos habla del espacio en blanco, allí luego ya nos está hablando de agresividad. Y si habla de un contenido desagradable o desfavorable, no es una buena madre, no es una madre simpática, entonces nos está hablando de algún tipo de problema con la figura materna. También puede ver así. Y por ejemplo, mucha gente dice 2 bailarinas. De esta manera ven más como 2 viejitas. O si no, ven 2 perritos o 2 elefantes. Entonces depende mucho del contenido para la corrección cualitativa, para poder sacar nuestra conclusión. Después tenemos la primera lámina color, que es la lámina número 8. Y acá se da mucho para que les diga una flor naranjada y rosada. Esto casi siempre se nombra como 2 animales y generalmente son felinos o son osos. Y después te nombran por el color. Si te dicen acá, esta es una montaña, vos le preguntás, si fuera negro, ¿seguiría siendo una montaña? Y si te dice que sí, quiere decir que la forma primó sobre el color y vamos a anotar en la columna de forma. Sin embargo, acá te dice, por ejemplo, un trapo viejo. También le haces la misma pregunta. Pero si te dice acá en esto, por ejemplo, un pastizal, vos ya no le vas a preguntar. O si acá te dice una rosa, una flor anaranjada y rosada, no le vas a preguntar más. Cualquier choque en las 3 últimas láminas, la 8, la 9 y la 10, cualquier choque en estas 3 láminas, y si choca en las 3, está hablando de una asfixia de su vida afectiva. En el protocolo que vamos a trabajar en la próxima clase, eso van a ver claramente. Cuando chocan uno, pero no chocan en las otras 2, estamos viendo que hay una represión afectiva. Pero si en las 3 láminas choca, ahí esta persona es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque está en una situación de asfixia. Está reprimiendo totalmente lo que siente. Y entonces es como una olla a presión. Va a explotar en cualquier momento. Y si esta explosión
nosotros tenemos que saber hacia dónde va a dirigir. Si es una persona introvertida y su motivo de consulta es una depresión o es idea de suicidio o es por antecedentes de intento de suicidio o por cutting, tengan mucho cuidado, porque la represión afectiva en una persona introvertida nos está indicando que en cualquier momento se va a suicidar. Ahora, si es una persona extrovertida, también es de cuidado. ¿Por qué? Porque puede explotar hacia el otro, puede matar, puede dañar a la otra persona. Y si es ambigual, cualquier gota de agua va a hacer que esta persona, por ejemplo, le haga daño al otro y después se haga daño a sí mismo. Nosotros solemos escuchar y dice, le mató a sus hijos y después se mató él o ella. O le mató a la esposa, a la pareja y después se mató él. Por eso son una bomba de tiempo esta gente. Por supuesto que hay otros factores que tenemos que ir viendo, los choques al rojo, los detalles blancos, los estupores. Todo eso nos están indicando. Profe, yo no entendí muy bien esta parte. Usted dijo que cualquier choque en la lámina 8, 9 y 10, si hay choque en las 3, significa algún tipo de asfixia en la vida de la persona y que es peligrosa. No, yo no dije un tipo de asfixia. Significa la asfixia de la vida afectiva. En su vida afectiva. Y que es peligrosa. Totalmente asfixiado. No puede manifestar lo que siente. Entonces se está llenando de ese sentimiento que generalmente es ira o rencor. Y va a explotar hacia donde le deje ir su forma, su tipo vivencial. Si es introvertido, esa agresividad va a dirigir hacia él o ella. Si es extrovertido, va a dirigir hacia afuera, hacia los que están cerca. Y si es ambigual, puede dirigir hacia afuera o hacia adentro o hacia ambas direcciones. Se puede matar, le puede matar al que está al lado o hacer daño, o le puede matar al que está al lado y después se mata a él. Porque es la asfixia de la vida afectiva. Y usted mencionó que si hay solo choque en 2 de esas 3 láminas, significaba algo diferente, pero esa parte no sé si entendí mal o dijo algo de eso. Yo lo que dije es que un choque en cualquiera de las 3 láminas, esta es la número 8, cualquier choque o un choque en cualquiera de estas láminas habla de una represión afectiva. Pero si el choque se da en las 3, o aunque sean en 2 de estas 3 láminas, está hablando de una asfixia más grande de lo normal de la vida afectiva. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Fue claro para todos? Sí, profe. Sí, fue profe. claro, profe. Un poquito confuso, este es el final, pero voy a mirar otra vez después el video. Pero creo que sí entendí. Entonces, estas son las 3 láminas del color. Las otras, la 2 y la 3 son láminas que tienen el color rojo. Entonces se dice que es choque al rojo. Pero en la 8, la 9 y la 10 decimos que cuando hay una perturbación en cualquiera de estas láminas, se dice que hay un choque al color.
un choque al color, la lámina que sea 8, 9 o 10. 2 choques ya está aumentado. Y 3 choques ya son la asfixia de la vida afectiva. Un choque, podemos creer que hay una represión afectiva. Es decir, que yo siento una emoción negativa, pero no sé expresar, no sé canalizar esa rabia, esa ira, ese rencor, no estoy sabiendo dirigir. En 2 o 3 de estas últimas láminas estoy hablando de un peligro alto de hacer daño, porque al no poder canalizar se queda toda esa emoción dentro de mí. Y al tener esa emoción contenida, yo puedo explotar en cualquier momento. Eso es lo que expresa el choque al color. Esa es la significación de esto, pero no es que solamente hay que mirar los choques al color. Hay muchos otros indicadores que al final nosotros tenemos en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un F positivo por ciento al 100%, es otro indicador de lo mismo. Tiene que haber una cantidad equilibrada entre forma positiva y forma negativa. El hecho de que la persona haya visto haya percibido algo y le dé como resultado forma negativa, no es mala. Al contrario, tiene que equilibrar a forma positiva. Cuando todo lo que ve es forma positiva, eso no es favorable, porque es un indicador más de su represión. Eso van a ir viendo en los materiales. Eso van a ver bien en el material del padre Aguirre. Sin embargo, con el de Bohm, con el de Pasalacqua y con el que ahora les voy a pasar, que es un Rorschach aplicado a las organizaciones, ustedes se van a dar cuenta de que hay ciertas diferencias, lo mismo que con el libro de Nodeles. Le van a complementar del padre Aguirre. Así como ustedes ven, ese es suficiente para poder corregir el Rorschach. Más información para que por lo menos tengan una bibliografía, yo les libro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué pasa si Sí. desde la lámina 1 hasta la 10 encontrás a una persona que solamente ve todo sobre dibujos animados, sobre fantasías, sobre cosas que no existen? Probablemente se está ocultando. No está siendo sincero. Sobre todo si es una persona que está obligada a venir. Si es una ¿Y persona que está... ¿Y qué hacemos en ese caso, profe? ¿Cómo estaríamos accionando? Nada. Vos haces tu informe, así como tenés que hacer, y en tu conclusión vos pones eso. Pasar solamente el Rorschach, vos vas a poner que se sugiere o se recomienda que se apliquen otras baterías de test, porque con lo que vos obtuviste tenés muchos indicadores de que esta persona se está ocultando. Nada más que eso. Nosotros no podemos poner más que eso. Solamente podemos poner lo que vimos. Ahora, Entiendo. vamos a suponer que nosotros le aplicamos a una persona un vender clínico, y ustedes ven que hay mucha perseveración. Después le aplicamos, por ejemplo, un HTP,
y encontramos mucha agresividad en su dibujo. Y después le aplicamos el Rorschach y encontramos choque al color, detalle blanco, represión afectiva y perseveración. Entonces, en los 3 test que le aplicamos, nosotros estamos encontrando como datos convergentes o datos coincidentes, estamos encontrando la perseveración, los indicadores de agresividad. Entonces, y en el Bender también pueden tener organicidad en la tarjeta número 5. Entonces, nosotros juntamos todos esos datos convergentes y entonces decimos que se recomienda una evaluación neurológica porque esta persona fue traída por agresividad, bla, 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 y ustedes están encontrando que hay un probable asiento orgánico, que se sospecha o se puede llegar a sospechar de que hay un daño orgánico, porque la perseveración y una línea continua en la tarjeta número 5 del Bender nos está indicando una organicidad. Entonces nosotros le pasamos ese dato, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder saber así a primera vista, pero sin embargo, con un simple electroencefalograma ellos pueden descartar. Pero ustedes ya avisaron. ¿Qué pasa, por ejemplo, si solamente en el Rorschach yo encontré la agresividad y la perseveración? No encontré en el Bender, su Bender no me da ningún indicio de que pueda haber organicidad, ningún tipo de indicador de agresividad. En su HTTP no hay nada que me haga sospechar. Entonces estamos hablando de datos divergentes. Y como son, que estamos ante un empate, entonces tenemos que buscar algún tipo que nos permita desempatar. Y si no está a nuestro alcance, también, ¿sí? ¿Puedes explicar, por favor, qué significa datos divergentes? No entendí bien. Los datos convergentes son los que coinciden y los datos divergentes son los que no coinciden. Suponte que vos en un test encontraste indicadores agresivos. En otro test vos no encontraste indicadores agresivos. Entonces ahí hay una divergencia, no hay una convergencia. Es como que tuvieras un empate y entonces tenés que desempatar. Las técnicas que vos manejas no te alcanzan para poder desempatar. Entonces vos mandás a quien tenga que esas técnicas. Si vos ya estás viendo que puede haber un daño neurológico y no podés vos definir, pero tenés la sospecha, entonces vos le mandás a un neurólogo. Porque si realmente hay un foco ahí epiléptico o un foco irritativo, entonces ellos van a encontrar con un simple electroencefalograma. Si por ejemplo te viene una persona, una criatura, 10, 12 años, con encopresis o enuresis, se defeca o se orina encima. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es mandarle al médico pediatra. El médico pediatra es quien tiene que hacer su evaluación clínica para decirnos si ese problema se está debiendo a alguna causa orgánica o no. Y si te manda y te dice, se hicieron todos los estudios, el anillo vesical, el anillo esfinteriano están bien, entonces ya la pelota cae en la cancha del psicólogo o de la psicóloga. Ya tenemos que
ver porque ella es un problema emocional, ya no es un problema orgánico. Lo mismo pasa con las personas que sufren de ansiedad. Si las personas se fueron a 10.000 urgencias, ya te vienen con un bibliorato lleno de electrocardiogramas, de todos los estudios cardiológicos que puedan hacerle, con resultado de que no hay organicidad. Sin embargo, esa persona vive con palpitaciones y con opresión precordial. Lo más probable es que esté en el campo emocional. Y aún así, cuando les venga a ustedes, les dé los síntomas, los indicadores de un trastorno de pánico o de un trastorno de ansiedad, por más que nosotros ya estamos viendo que corresponde por el momento en que se presentan los síntomas, corresponde a un trastorno de ansiedad, igual nosotros mandamos al cardiólogo, porque no podemos nosotros quedarnos con nuestra impresión nomás. Fíjense que en la depresión, por ejemplo, muchas veces esa depresión nosotros vemos, diagnosticamos un cuadro depresivo. Sin embargo, esa persona no está con un cuadro depresivo. Puede estar con otra dolencia. Puede ser un hipotiroidismo. Puede ser un problema del hígado. Y nosotros nos estamos quedando con que es un trastorno del estado de ánimo. Y no le vamos a ayudar. Ustedes tienen que saber distinguir por la intensidad cuando un trastorno de ansiedad, un trastorno del estado de ánimo van a derivar a psiquiatría y cuándo ustedes van a poder manejar. Por la intensidad y por la frecuencia de los síntomas. Por eso es importante, para que nosotros podamos manejar bien el Rorschach, tenemos que tener conocimiento de todas esas áreas. Y es importante que ustedes aprendan a pasar varias clases de test para que puedan tener su dato convergente. Por lo mismo que, por ejemplo, ustedes pueden pasar un WIS, o un WISE, o un WIPSI, según la edad, y les da un nivel bajo. Eso no es definitivo. No pueden ustedes, por ejemplo, etiquetarle, no podemos etiquetarle a una persona por un solo test. Porque ustedes recuerden siempre que estos test tienen muchas subescalas y son test americanos. Entonces, yo no puedo comparar a un niño que vive en la ciudad a otro que vive en el campo. Todas esas cosas hay que tener en cuenta, por eso hay que ser muy prudente al momento de hacer la devolución de resultados. Y el Rorschach no es la excepción. Nosotros necesitamos tener una visión amplia para poder dar ese resultado. Lo que sí podemos ver enseguida es si tiene una estructura psicótica, neurótica del pensamiento. Eso sí es más fácil de ver en el Rorschach. Pero después todos los detalles hay que estudiar bien. ¿Alguna pregunta? Profe, yo Sí. hice muchas anotaciones hoy. Yo le puedo pasar Sí. a su correo a usted para que usted vea si hice todo bien lo que anoté. No es muy largo, pero un poquito. No hay problema. Le voy a No hay pasar. problema. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, el jueves no nos vemos. ¿Verdad? ¿O sí? No, porque tenemos el examen, profe.
Así mismo, me dijeron que no me quieren ver el jueves. Entonces nos vamos a volver a ver el próximo sábado. Sí, sí, Una Ángela. consulta. Ahora acabo de mirar en la plataforma y falta el de prevención secundaria y terciaria, Ya les alcé. para que tengan en cuenta. No, ya les alcé. Ayer alcé. No sé si subió. Yo miré recién. El de prevención ya está, Andy. Primaria ya había alzado antes, pero ayer Sí. les alcé de secundaria y terciaria. Voy a volver a Es mirar que- entonces, profe. Fíjense y avísenme, nomás les vuelvo a alzar, ya está todo en PDF eso. Y la prevención primaria, secundaria y terciaria es del libro de psiquiatría preventiva de Gerald Kaplan. Profe, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Estoy viendo ahora, acabo de entrar en la plataforma de Rochard, ¿verdad? Sí, Y hay una tarea que se tiene que entregar. A ver, dice tarea unidad 1, pero eso ya pasó, creo, si no me equivoco. Pero sí, tarea unidad 1 dice. ¿qué dicen la tarea? Habla sobre un Ese, esquema. ese me parece que es el que está nomás ahí como ejemplo. Para mí que no, No, no hay tarea. no hay Ah, tarea. No bueno, hay tarea. bueno, gracias, profe. De nada. Ahora, espera, lo que sí, todas las tareas que ustedes van a hacer son los protocolos que les voy a ir alzando. A mí me gustaría que ustedes trabajen solos, o a lo sumo, trabajen en pareja. Es demasiado importante que ustedes puedan definir lo que son los determinantes. Es importante que ustedes aclaren sus dudas. No importa si se equivocan, pero aclaren sus dudas. No se queden con esa duda porque el Rorschach es complejo. Yo les puedo dar una lista de respuestas y sobre eso vamos a basarnos. Cada persona les va a dar su propia respuesta y van a tener una infinidad de ejemplos. Entonces, no se preocupen, no se angustien porque tengan que presentar. Ahora, lo que todavía no les pude alzar es una hoja con, a ver, les voy a mostrar. ¿Ven esto que está acá? Sí, Esto. Estas son las 10 láminas en miniatura. Pero yo tengo en una hoja, en una escala un poco más grande. Para que ustedes tengan esto, manden imprimir. Entonces, cuando ustedes pasan el Rorschach, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, al revés ya estoy mostrando. Cuando ustedes pasan el Rorschach, le pueden, en el segundo momento, ustedes le pueden dar un lápiz negro al examinada, y le dicen, márcame con un lápiz en un círculo donde viste esto. Entonces, si por ejemplo, esta es la lámina número 1, esta, y nos dice, ¿dónde viste la, no sé, la manito? Y te dice acá. A lo mejor después se nos olvida. Sin embargo, si nosotros tenemos esto, nosotros podemos marcar acá, en este lugar, o el propio examinado marca dónde vio las manos. Porque nosotros tenemos que tomar todas las precauciones para cuando estemos solas o solos. Allí nadie ya nos va a ayudar. Nosotros no podemos ir a buscarle a nuestro examinado y decirle, Venina, ¿puedo decirme dónde era que vos viste esto? Eso ya es imposible. Entonces, en ese momento, no importa cuánto tardemos, tenemos que aclarar todas las dudas. Y si se animan, vayan aplicando. Porque una cosa es la aplicación y otra cosa es la corrección.
Profe, eso también yo le quería preguntar. Hay algunas personas que ya tenemos esas láminas que mandamos imprimir, que tienen color y que sea para practicar, ¿verdad? Eso nosotros podemos, por ejemplo, entre ¿sí? compañeros, hacernos o con personas cercanas, aplicar, por supuesto, aplicar, ir anotando y hacer ese ejercicio de ver cómo se desarrolla el tema de Pue- describir una lámina, ¿verdad? Eso podemos hacer. Pueden hacer, pero ustedes le aclaran a las personas que se presten como voluntarios que es para practicar, porque ustedes lo que van a practicar es la aplicación. Y mucha gente se presta para, como voluntario, pero después quiere la devolución. Y ahí está el tema que ustedes no van a poder a lo mejor darle una devolución muy precisa, porque como están iniciándose en la aplicación, a lo mejor se les escapa algunos detalles. Pero haciendo esa salvedad, algo le podemos, eh, no, algo le podemos dar. Francis, ustedes no están todavía, no están capacitados para dar un resultado exacto, pero sí tienen que empezar a aplicar. Y podríamos, por ejemplo, profe, aplicar y después en algún momento con usted ver para como un ejercicio para que usted corrija, o sea, así como estuvimos haciendo, ir Sí, completando, eso podríamos hacer, por ejemplo, todo anónimo, ahora porque van a ser personas voluntarias que... pero aclaren ustedes que probablemente no le van a poder dar un resultado fidedigno. Hola, profe. Hola, Profe, yo por ejemplo no querría todavía aplicar a nadie de mi entorno, más bien querría todavía aplicar en alguna compañera más bien que quiera ser voluntaria porque no me animo y creo que no sé si estaría ya tipo condicionándole a la persona porque ya va a conocer las láminas y todo eso. claro. Yo le voy a caer mal, no sé. Por eso les digo, tiene que ser voluntaria y tiene que saber que ustedes no le van a dar un resultado fidedigno. Y si quiere un resultado, vamos a suponer ustedes le dicen, ah, bueno, después mi profe te va a pasar. Yo le puedo pasar, pero voy a contaminar por el tiempo que pasó entre lo que ustedes le pasaron y lo que yo pasé. De hecho, que cuando nosotros teníamos clases presenciales, para esta altura ya se aplicaban entre ellos los compañeros. Lo único que ustedes todavía no vieron cómo se aplica en vivo. Lo que sí puedo hacer es filmar un video y alzarlos. Entonces, porque yo antes hacía eso enfrente al curso. Con los chicos yo pasaba un voluntario y los chicos, los compañeros miraban. Entonces Estaría ustedes bueno, no... profe, que firmes para que todos ¿Cómo? podamos ver. Estaría ¿Cómo? bueno, profe, que firmes. Estaría bueno que... Voy a filmar y les voy a alzar. Les voy a alzar a la plataforma para que ustedes vean cómo se hace. Lo que pasa es que cada uno de ustedes va a saber cómo, qué estilo tiene. Porque hay gente que escribe rápido, hay gente que no escribe rápido, hay gente que quiere grabar y eso va a depender mucho del examinado si les da o no el permiso para grabar. Porque si nosotros no estamos acostumbrados, fíjense nomás lo desastroso que es un protocolo en sucio. ¿Ven? Porque no te da tiempo. Después sí, voy a pasar a esto y va a ser ordenadito. Pero en el apuro, yo no puedo hacer así ordenadamente. Porque uno va escribiendo rápido y como puede. Porque la idea es no perder ninguno de los detalles que tenemos que tener en cuenta.
Mucha gente, profe, pide este tipo de test, el Roger. En realidad nadie pide. Lo que sí hay veces que los médicos, los psiquiatras mandan y dicen pasarle un Roger. Pero no es que nosotros vamos a hacer lo que el otro dice. Ustedes nunca tienen que hacer algo sin tener su juicio crítico sobre el caso. Yo no me voy a decirle a nadie dale una Novalgina o dale un antibiótico. Cada uno sabe en su campo. Solamente que hay personas que te pasan así, te dicen aplicarle esto, aplicarle lo otro. Pero no es así. Ustedes se tienen que tomar el trabajo de hacer toda una historia, conocer a esa persona, la historia de esa persona, y ahí ustedes van eligiendo los test. Además de eso, estas láminas que ustedes tienen, por ejemplo, sirve para una práctica. Pero ustedes como profesionales no van a estar usando fotocopias. Ustedes tienen que tener los originales. No pueden estar manejándose con estas copias. Por ética no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes obtuvieron los datos, van a analizar y van a ver qué van a aplicar. No es que, vamos a suponerles viene a ustedes una persona PhD, ¿para qué yo le voy a pasar un test de inteligencia? Si por su misma escolaridad yo ya sé que tiene que tener un término medio para arriba su CI. Voy a perder tiempo. Pero ¿cuál es la finalidad de la evaluación? ¿Qué estoy queriendo obtener? No es aplicar nomás por aplicar. Esto es como, para nosotros, es como un análisis clínico. Yo no me voy, por ejemplo, si alguien les dice, tráeme acá tu test. Estamos en un juicio. Y te dice, tráeme acá el test que le aplicaste. Eso no es así, porque el test que vos aplicaste es tu patrimonio. Es de la persona, pero es de tu patrimonio. Yo no me voy al laboratorio a decirle, dame un poco otra vez la sangre que me sacaste. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes. ¿Para qué yo apliqué esto? ¿Para qué apliqué lo otro? No es que vamos a aplicar así a mansalva. Uno tiene que analizar bien y el momento. Yo no voy a empezar una evaluación psicométrica con un Rorschach. Probablemente voy a empezar con otros test y voy a ir aumentando en complejidad. Yo no le puedo pasar un desiderativo en la primera sesión psicométrica, ni tampoco en la última. Tengo que ir aplicando hacia el medio, porque no le puedo dejar con esa sensación a la persona a quien apliqué. Tampoco yo puedo ir, por ejemplo, si no le conozco, estoy trabajando con adolescentes. Primeramente tengo que conocerle al adolescente, porque si yo de entrada le paso un HTP, a lo mejor se enoja y no viene más, porque piensa que yo le tomé como un niño, porque le hice dibujar. No entiende que para mí es un instrumento. Profe, te voy a interrumpir un ratito ahora que tocaste el test de HTP. Sí. Cuando un paciente te dice, yo no sé luego dibujar, te vas a reír de mi dibujo, ¿eso también es una crítica subjetiva? Esa es una desvalorización hacia sí mismo. Ah, y no es una crítica subjetiva entonces. Es una crítica subjetiva, pero en el HTP es una desvalorización. O si no, van a ver ustedes que los niños
le pasan ustedes así la hoja y cuando va a dibujar, sobre todo si estamos así frente a frente, voy a levantar un poquitito, ahí ven, ¿verdad? Cuando va a dibujar, pone así su mano para que no veamos. Pone su mano acá y dibuja de este lado. Entonces ya te está dando la indicación de que le avergüenza o le da inseguridad cómo dibuja. Esos son las observaciones que ustedes van a poner para su... bueno, Valeria, voy a ver otra vez para alzarles. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse como como unos rasgos. Les está dando rasgos de inseguridad, de desvalorización, de ansiedad. Cuando quieren terminar nomás ya la tarea de cualquier manera, no importa si está bien o está mal. Todo eso tienen que ir ustedes atendiendo. Son rasgos. ¿Alguna pregunta más? No, profe, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Nos Chao, vemos, profe. gracias. Gracias. Excelente su clase. Que pase Gracias. bien. Ustedes también y que tengan mucho éxito en el parcial. Gracias, profe. Gracias, gracias. Chao, chao. Buen fin de semana.